Bueno, esta grabación, el objetivo de esta grabación es seguir hablando sobre temas de funciones, números reales. Entonces vamos a estar tocando varios temas. Uno es un ejercicio que ha quedado pendiente de la clase de ayer 10 de septiembre, de 10 a 12. Entonces vamos a revisar el ejercicio y pues vamos a hacer otros más y otros conceptos importantes, ¿no? Entonces, primero entonces tenía que ver con ese ejercicio. Entonces el ejercicio de uno de sus compañeros fue este, ¿no? Solucionar esta ecuación trigonométrica, ¿no? ¿Listo? Entonces, estrategia de solución, entonces la idea es simplificar primero lo más que se pueda, ¿no? Entonces, primero simplificar. Entonces, aquí hay que encontrar los x que satisfagan esta ecuación, ¿no? X que satisfagan esta ecuación, ¿no? Entonces, para resolver eso, pues lo que yo recomiendo, bueno, y lo comenté en clase, es que primero usted simplifique. Como aquí aparece seno de x, seno de x, entonces, ¿qué pasa? Pues a uno le gustaría expresar esto de una mejor manera, ¿no? Entonces, aquí aparece una identidad que ustedes allá trabajaron, bueno, allá está en el libro de cálculo, que es esta, ¿no? Seno de a coseno de b más coseno de a seno de b. Entonces, ¿qué pasa? Seno de 2x se puede ver como seno de x más x, y se puede ver como seno de x, coseno de x más coseno de x, seno de x, y esto es igual a quién, dos veces quién, seno de x, coseno de x. ¿Listo? Entonces con eso pues ya tenemos que esto, una simplificada la ecuación. ¿Por qué? Entonces esta ecuación se transforma en ¿qué? Seno de x menos seno de x igual a 0. Se transforma en quién? Dos veces seno de x coseno de x menos seno de x igual a 0. Y pues esto se transforma ¿qué? En seno de x que factoriza a 2 coseno de x menos 1 igual a 0. Y ya para resolver esta ecuación, pues 2, utilice propiedades, ¿no? Utilice propiedades de las funciones de los reales y funciones trigonométricas. En este caso, de cero ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? En este caso, pues tenemos un producto A por B igual a 0, de esto se da sí y solo sí. A es igual a 0 o B es igual a 0. Entonces, alguno de los dos debe ser culpable, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues primer caso. Entonces voy a dejarlo como un ítem I, seno de x igual a 0. Entonces, para solucionar el ejercicio, pues uno imagina que, pues, que tiene ahí una, ¿sí? Bueno, pues acá lo podemos imaginar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que una circunferencia. Entonces, toma aquí un punto, ¿sí? Un punto cualquiera. Aquí en el eje X, listo. Tomo una circunferencia, centro y punto, entonces aquí tomo el origen. Listo, bien. Entonces, y acá, entonces estoy moviendo aquí el punto, ¿no? Listo, bien. ¿Qué ocurre? Pues uno puede analizar pues cualquier punto de estos, recuerden que pues uno está mirando desde la razón, ¿no? El seno, estoy viéndolo ya como una razón trigonométrica antes de relacionarlo con función. Y pues aquí uno toma que este punto que sería aquí en x de c, coma 0. Perdón, x de c, era mayúscula, aquí, es, ¿listo? Y uno crea este triángulo que está acá, ¿no? Entonces aquí va desde el origen hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, ¿listo? Entonces aparecen tres lados y pues uno que está midiendo, pues esto se va moviendo libremente, entonces esto se puede mover libremente, ¿sí? Esa es la idea. Entonces uno empieza a mirar que otra vez las funciones trigonométricas o las razones trigonométricas nacen ¿dónde? Dentro de un círculo, ¿no? Entonces son las llamadas funciones circulares, por eso que se dicen en algunos textos, son funciones circulares, ¿no? Entonces ángulo, entonces sería este señor y este señor. Listo, ahí está el ángulo que va marcando en cada momento. Bien. Y pues, ¿qué más tenemos? Tenemos esta situación y ¿qué pasa? Pues voy a medir las razones, ¿no? Entonces, el segmento es D, ¿no? D con respecto a quién? B con respecto a D. Entonces, la razón seno, la que estamos estudiando, ¿no? Sí, esta primera, ¿no?
¿sí? Entonces la razón seno, entonces es la razón entre el cateto opuesto a este ángulo B con respecto a D. Entonces lo voy a escribir acá, entonces voy a escribir aquí texto, un texto aquí afuera. Entonces, y tomo aquí las variables que hay acá. Entonces tomo aquí en B dividido con D. ¿Listo? Bien. Entonces así pues ya tenemos que valores de el seno de x. ¿Qué pasa? Pues como estoy moviendo aquí una circunferencia, ¿sí? Pues como lo estoy moviendo de radio, pues eso va aumentando, ¿no? Pues ¿qué es lo que estoy haciendo? Una transformación a seno de x, ¿no? Si ya quiero estudiar entre 0 y 1, pues ¿qué hace uno? Simplemente coloco aquí, cambio la escala y listo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues, no, aquí no, traigo aquí el número, listo, bien. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues, bueno, pero no me está dando qué, no me está dando, me está dando el cociente, pero no me está dando qué, entonces debo calcularlo. Entonces aquí voy a borrar esto, sí, porque me está dando es como o sea, me está escribiendo un número como un texto, ¿sí? No me está calculando, entonces voy a ir aquí, D dividido entre D, esto que se llama A, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues lo escribimos acá. Entonces aquí texto, texto, entonces busco aquí en las opciones texto A, está este, listo. Entonces ahí está ya marcando A, entonces, listo, entonces si yo voy moviendo acá, ¿qué hice? Entonces, aquí, ¿no? Si voy moviendo acá, pues, sí, esto, a ver si me marco bien, ¿no? Entonces, voy girando este punto, no importa el radio que yo tenga, entonces ahora sí, ¿sí? Siempre es un número que, y pues aquí ya lo que uno estaría haciendo es que manipulaciones, que no importa el a seno de x, ¿no? Si pues ya quieren uno, pues ya quedaría así, pero igual es una razón, por eso se llama razón trigonométrica, ¿no? No importa si yo tomo un radio muy pequeño, debe ser que se conserva la misma propiedad, ¿no? ¿Listo? Bien. Eso es lo que quiero hacer caer en cuenta. ¿Listo? Bien. Bueno, jóvenes, esto voy a dejarlo aquí unitario. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí que solamente cuando el triángulo se cierra, es decir, cuando el triángulo deja de existir, es en los puntos 0 y pi, ¿no? Como ustedes lo están observando ahí en GeoGebra. Entonces, ¿qué ocurre? Pues solamente hay dos, en un intervalo, ¿no? Entonces, la idea es que aquí uno estudia, ¿qué? Voy a hacer aquí una pausa de esto. ¿Listo? Entonces, aquí justamente acá en este punto, si uno lo acerca acá y lo cierra, hay que, pues, es uno de los valores donde el seno de x vale 0. Entonces, ¿qué pasa? En 0 y radianes en un periodo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues uno dice, bueno, en un periodo, entonces, 0 menor o igual a x menor o igual a quién? A 2pi, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues quedaría. Entonces, es decir, si uno toma otra vez la vuelta, puede estar repitiendo este punto 0, ¿no? Entonces, la idea es tomar todo el arco, excepto que un punto final, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Me queda aquí en esto, x igual a aquí en 0 y pi cumplen con qué? Seno de x igual a 0. Ya encontré dos, ¿no? ¿Y qué pasa si uno empieza a hacer esa generalización, de dar vueltas y más vueltas? Entonces, ¿qué pasa? Pi, 0 pi, 2 pi. Entonces ya empiezo ¿qué? Un nuevo periodo. 3 pi, 4 pi, otro periodo. Y así sucesivamente. ¿Y qué pasa? Pues uno puede plantear esta ecuación. Entonces, x es igual a quién? K veces pi con k, que pertenece a dónde? A los enteros. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto cuando usted lo reemplaza acá, seno de k pi, esto le tiene que dar que 0. ¿Listo? Y bueno, entonces eso ya es un primer conjunto de soluciones, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un primer tipo de soluciones, ¿no? Primer tipo de soluciones 1. ¿Qué tipo de soluciones para esta ecuación inicial, ¿no? Entonces si usted coloca ecuaciones de puntos del tipo de la forma que Kpi, pues debe cumplirse eso que está allá, ¿no? Entonces, tipo de soluciones 1, entonces sería de la forma que x igual a aquí en Kpi con k
geométrica que pertenece a un tercio. Entonces ahí ya lo dejamos ahí que indicado. Ahora viene un segundo caso, ¿no? Entonces el segundo caso, ¿cuál es? Cuando tenemos que 2 coseno de x menos 1 es igual a 0. Entonces 2 coseno de x menos 1 es igual a 0. O cuando tenemos que coseno de x es igual a ¿qué? Medio. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué pasa pues? Ahí tenemos esa situación. ¿Listo? Antes de irnos a la parte trigonométrica, bueno, pues una cosa, pues una forma también de comprobar nuestras respuestas es que, bueno, aquí ya tenemos esta situación. No, pues ahorita más bien, ahorita ya quiero aprovechar este círculo, no lo quiero volver a construir, sí, porque con este círculo puedo ¿qué? Construir la otra razón trigonométrica, ¿no? La coseno, ¿no? Entonces, ahorita más bien construimos la función trigonométrica asociada a estas razones trigonométricas, ¿listo? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Cuando uno analiza esta ecuación, y esta ecuación, pues, hay que tener cuidado, algunas ecuaciones son fáciles de hacer, esta parece que tiene su complejidad, como lo vimos en clase, a veces es difícil crear patrones, ¿no? Pero entonces uno puede ayudarse de la siguiente manera, y pues, teniendo en cuenta, pues, lo comentado por ustedes también, ahí la colaboración que ustedes hicieron ahí en clase, pues uno piensa un momentico y organiza las ideas y presenta esto de una mejor manera. Claro, mire que aquí hay una situación importante, ¿sí? Y es la siguiente. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo aquí mi círculo, que es el que estoy estudiando en GeoGebra, ¿sí? Y uno piensa un momentico, ¿sí? Y pues alguno de ustedes comentó que si yo, bueno, estoy acá en Y y X, y aquí estoy, ¿qué? Con este triángulo, ¿no? Que es el que les estoy comentando ahí, ¿sí? ¿Listo? Entonces, alguno de ustedes comentó, pues, profesor, si yo tengo un ángulo, si yo encuentro un ángulo donde algo en medio, entonces hay que mirar dónde está. Entonces, encontramos un ángulo. Entonces ustedes empiezan a buscar un ángulo que cumpla esto. Entonces, pues bueno, nosotros planteamos en clase ese triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, este es un triángulo rectángulo, aquí tiene un ángulo, y este ángulo, pues, este es un medio, esto es raíz de 3 sobre 2, y nace un triángulo equilátero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿cuánto vale esto? Esto vale que teta vale pi tercios radianes. ¿Y qué ocurre? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues ya sabemos que coseno de pi tercios, ¿sí? Es igual a un medio sobre 1, que es igual a ¿quién? Un medio. Entonces ya tengo una razón, un número que lo encontré. ¿Y dónde lo encontré? Se encontró acá en el primer cuadrante. Y pues ustedes pueden dijeron muy bien, y eso está bien, muy válido. Si yo tengo aquí el coseno en el primer cuadrante, pues usted refleja acá, pues el coseno tiene que dar lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí tenemos esto que, una identidad en el sentido de que están compartiendo ¿qué? Pues comparten que cateto adyacente, no, comparten que, perdón, esta línea no. Borro esta línea, comparten cateto adyacente y comparten que hipotenusa, ¿sí? Porque el radio, pues, en una circunferencia se mantiene constante. Entonces, claro, la razón trigonométrica coseno de x es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa, pues se debe conservar. Entonces, claro, el otro ángulo que ustedes plantearon allá es coseno de menos pi tercios. Y pues viéndolo en sentido usual, esto es tener coseno de ¿quién? De 2pi menos pi tercios, ¿sí? Bien. Y esto es igual a ¿quién? Coseno de, esto es 6 pi tercios, esto es 6 pi tercios, ¿no? Y entonces tenemos 5 pi tercios. Entonces, jóvenes, en un periodo de coseno de x, entonces, ¿qué tenemos? En un periodo de coseno de x, es decir, recuerden que la función coseno tiene periodo 0, ¿qué? 2pi, perdón. Entonces, ¿qué pasa cuando 0 menor igual a la de x menor a 2pi? ¿Sí? Entonces, no vuelvo a tomar 2pi porque ya empezaría el otro periodo, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué ocurre? Empezaría no 0. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ya tenemos dos valores. Entonces, tenemos x igual a ¿quién? Pi tercios. 5 pi tercios. ¿Son qué? Evalúan esto, ¿no? ¿Listo? Pero, ¿qué ocurre? Pues pensemos un momentico. ¿Qué pasa con estos puntos? Entonces, aquí es donde viene aquí el análisis que uno hace aquí, ¿sí? Este análisis que uno hace acá. Jóvenes, si ustedes aprovechan la periodicidad, o sea, el periodo que tiene el coseno, pues uno puede empezar acá, volver aquí, ¿no? Empezar acá y volver aquí, volver aquí, volver aquí. Pero ¿qué pasa? Esto genera ¿qué? Una cantidad de puntos, es decir, los puntos que van a pasar justamente, empiezan acá en esta región, entonces voy a señalarlo así.
con este color. Entonces, estos puntos que van a volver acá, aprovechando que coseno de pi tercios al 2pi, mire que yo puedo encontrar que una cantidad infinita de puntos que tengan eso. Y aquí genero que, voy a cambiar el color. Aquí se genera que una cantidad de puntos, aprovechando los 5 pi tercios, más 2pi. ¿Qué pasa? Lo que quiero advertir acá es que aparecen dos tipos de respuesta. Es decir, mutuamente que excluyentes. Es decir, si se da una, no se da la otra. Es decir, quiero comentar que hay dos tipos de ¿hay dos tipos de qué? De franjas que dan ¿qué? Una, que es cuando me voy con pi tercios, y la otra es cuando me voy con 5 pi tercios. Entonces, ¿qué pasa? Pues usted empieza a generar aquí con el periodo una cantidad de puntos importante, ¿sí? Y aquí también genera ¿qué? Una cantidad de puntos ¿qué? Importantes, pero nunca se tocan, es decir, están separados. No hay un punto que esté aquí, que esté acá, o que esté aquí, que esté acá. Es decir, son mutuamente ¿qué? Excluyentes esas respuestas. Y jóvenes, eso es importante porque, y ese es el detalle que de pronto no analizamos en clase. Claro, toca presentarla para solucionar coseno x igual a un medio, pues toca presentar dos tipos de respuestas, ¿sí? Entonces, el primer tipo de respuestas, aquí voy a colocar coseno de x, entonces sería b, sería c, bueno, este es C1, ¿no? C1 es el segmento BD, ¿sí? Listo. Entonces coloco C1 dividido entre, no, dividido entre D. Listo. Y aquí coloco, este ya sería 0. Entonces aquí coloco ¿qué? Edición. Entonces, seno de x igual a, listo, ok. Y aquí coloco otro texto, ¿sí? Los valores que hacen que valga el seno. Ahora lo voy a colocar igual, ¿no? Para que no quede, ¿sí? Bueno, sí, voy a dejar ahí, ¿sí? Y otro texto, por acá, donde aparezca aquí en coseno de x igual a quién, a, ¿cómo se llama este señor? E. Entonces aquí lo buscamos, ¿no? E, ¿no? Ok, listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues uno empieza aquí a girar. Ah, no, perdón, esto es para agrandar. No importa, la razón se mantiene igual. No, no. Entonces, acá, voy a dejarlo aquí pequeño. Voy a dejarlo aquí en 1, si quiero. ¿Y dónde está el otro punto? Este es el que sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí están viendo ustedes otra vez el movimiento de las razones trigonométricas coseno y seno. ¿Listo? Bien. Entonces es la razón, ¿no? Es la razón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí ya tenemos esa situación. Bien. Noten que, pues, ahora está calculando que distancias, ¿no? Y como las distancias no son números negativos, pues tengan cuidado, ¿no? Sí. Ahí está planteando ese detalle, ¿no? Espero que lo hayan visto en la construcción. Pues tengan cuidado, los valores mínimos del seno y coseno son de menos 1 a 1, ¿no? Como hicimos allá en la primera clase de funciones trigonométricas, cuando uno hace ¿qué? La construcción del recorrido, el rastro de la función, ¿no? Aquí simplemente estoy interesado en la razón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la razón? Pues en el caso sí, ya tenemos esa situación ahí, ¿listo? Bien. Entonces, ahora, donde me dé un medio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, como vimos por acá, tiene que ser aquí justamente en donde. Ay, devolver. Ya paré, ¿sí? Ahí, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando me dé un medio, entonces aquí 0,5 por acá. 27, 28, 29, 30, ¿no? Esto. A ver. Bien. Entonces, coseno de x es igual a quién? C1 sobre D. Listo. Entonces, bien. Entonces, aquí la cuenta. Aquí, ¿no?
coseno de 60, ¿no? Aquí. Entonces ahí vamos acomodando el ángulo un poquito ahí. Bueno, aquí ya como ustedes ven, esto da 0,5. Y claro, si uno refleja acá, este sería que los dos valores que dan que coseno de x un medio, ¿no? Aquí ya está en 60.31, aquí ya me da que 0,5, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues en esos dos valores en un solo periodo que son los únicos que dan que un medio, ¿no? Y como ustedes se dan cuenta acá, cuando uno empieza aquí a animación, entonces acá, bueno, es que creo que es que ya me está entendiendo que, véalo ahí, este punto, ¿no? Entonces solamente este punto, este, ¿sí? Entonces no me estoy fijando y estoy moviendo, es que todo, pues sí, no está mal, pero entonces pierdo aquí la atención que quiero. Ay, sí, espere que pasen estas cositas aquí con el software. Eh, aquí. ¿Y ahora qué pasó? Entonces, listo. Entonces aquí hasta aquí. Listo. Bien, entonces estoy acá y solamente no me interesa mover qué punto. El punto D, ¿no? Este que está acá. Esto es como complicado este asunto acá, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Listo. Y ahora sí ya como que ya quiso hacer caso. Bien. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo lo que quería comentar acá es que, pues, que de todos estos valores se mire que si uno empieza a mover buscando el seno, solamente hay dos que van a dar, ¿qué? Un medio, ¿no? Si usted mira aquí en distancias, aparecerá otro por acá que sea un medio, ¿no? Por acá, ¿no? Este que está aquí, ¿no? Pero todo el GeoGebra lo que está tomando son distancias, ¿no? ¿Listo? Si ya quiero que me registre los valores negativos, si ya quiero que registre los valores negativos, entonces tengo que, así como está, vea que solamente lo tomé en distancias, ¿no? Si quiero que registre los valores negativos, entonces tengo que definir quién. Voy acá, por ejemplo acá, ¿sí? Este es C1, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Necesito es la componente en valor de quién, de este punto C, ¿no? Entonces aquí uno definiría esto aquí arriba así, ¿no? En vez de C1, que sería la instancia que da, ¿sí? Cateto, pues uno lo que hace es que X de quién, de C. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Claro, aquí en esta primera parte es positiva, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando paso ya aquí negativo? ¿Sí? Ella empieza a colocarle qué signo, vea, por favor, fíjense ahí. Pero eso es la forma que lo define, entonces tengan cuidado, ¿no? Mire que el coseno pues alcanza valores también negativos, ¿no? ¿Sí? Pero entonces por la forma que uno pues está interesado más en las distancias, ¿listo? Y aquí, ¿sabe qué? Pues, ¿sí? El coseno pues es positivo acá en el primer y en el cuarto cuadrante y en el segundo y tercero es que negativo, ¿no? Y el seno, ¿qué pasa? Otra vez, si uno define acá, entonces en este caso es A, ¿no? Lo tomamos ahí, ¿sí? Entonces en vez de definir B, que sería B sobre D, definimos que Y de quién, del punto C. Pues claro, aquí ya esta parte es positiva, aquí el seno es positivo en el primer y segundo cuadrante, pero ¿qué pasa en el tercero? Ya que están los valores negativos, ¿no? Entonces tengan cuidado, ¿no? Pues yo estaba hablando ahorita de la razón, ¿no? Pero sí, si usted quiere los valores reales, pues ahí ya los tiene, ¿no? Quería hacer esa aclaración, ¿no? Pero entonces aquí ya mirando, pues claro, aquí ya con esta configuración, sí, pues solamente aquí en este caso el coseno es negativo. Aquí se puede encontrar que en pi menos pi tercios, se puede encontrar que el ángulo es el ángulo coseno que hace que sea 0,5 por acá, ¿sí? ¿Listo? Pero eso es negativo, ¿no? Lo mismo que pues uno empieza a moverse por acá. Por aquí también encuentra que un 0,5, ¿no? Pero ojo, nos están pidiendo cuál, es positivo, ¿no?
Bien, listo. Y ahí tenemos que esa situación. Entonces son que apenas 2 puntos, ¿no? Entonces ya teniendo 2 puntos, pues uno crea que una cantidad de respuestas que varían depende de qué, de esto, de esa situación. Entonces observen que el seno de x es un tipo de soluciones. En que en esto también me generan 2 tipos de soluciones. Entonces sería que, entonces, lo escribo así, el conjunto de x. Entonces, lo escribo así, entonces, soluciones tipo 2. Entonces, son x. Entonces, x, segundo tipo de puntos, ¿no? X2 de la forma que pi tercios más 2k pi. Y un tercer tipo de respuesta sería ¿quién? 5 pi tercios más 2k pi. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí ya quedaría que señalado todos los tipos de puntos, estos, que satisfacen ¿qué? La ecuación trigonométrica solicitada. Listo, entonces ahora nos queda revisar este asunto. Bien, entonces vamos a revisar. Entonces aquí ya no pienso tanto en esta parte trigonométrica, sino ya abro que creo un archivo en razones, ¿no? Yo no pienso en razones, sino ya pienso que voy aquí a propiedades para que no me empiece a etiquetar esto y empiezo a hablar. Bueno, entonces creo que entonces aquí observen que la ecuación esta es original, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta ecuación, si uno quiere ver las soluciones, ¿qué pasa? Pues esto es equivalente a tener esto, ¿no? ¿Sí? Son puntos donde justamente ¿qué? Esas dos funciones se intersecan, entonces grafiquémoslas. Entonces, ¿qué pasa? Pues seno de... Y bueno, jóvenes, por ejemplo, un ejercicio que ustedes pueden hacer ya con las ecuaciones de funciones es que ustedes pueden graficar senos X, ¿no? Ya saben lo que está haciendo el seno, ¿qué? La compresión, ¿listo? Es decir, ahí está un factor de escala. Mire que, pues antes el periodo era pues 2pi, ahora el periodo es pi, ¿no? Entonces ven ahí eso. Entonces lo que hablamos en clase, ¿no? Acerca de las manipulaciones que hay que hacer a partir de la información original, en este caso, ¿quién? Seno de x, ¿no? Y ahora tomamos quién, seno de x. Entonces, claro, mire que ellas tienen muchas intersecciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo coloco aquí intersecciones de quién? Esta y esta. Entonces forma una cantidad que forma muchos puntos donde intersecan, ¿no? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí se encontró uno, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá hay otro, ¿sí? Y aquí hay otro. ¿En qué puntos se intersecan? Entonces vamos a determinar, ¿listo? Entonces observen que GeoGebra, y por eso que usted dice, profesor, ¿y para qué se molesta tanto con uno con la teoría? Pues ahí GeoGebra calculó uno, ¿no? Pero calculó el más cercano, ¿no? Entonces otra vez por las configuraciones que tiene aquí GeoGebra, digo en software, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues si usted se deja engañar y dice, no, pues solamente hay una respuesta, no, hay infinitas respuestas y de 3 tipos, ¿no? Entonces empecemos voy a quitar este punto acá, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya vemos que hay muchos puntos, por ejemplo, aquí en 0, 0 se intersecan. ¿Listo? Y pues ahí ya empezamos a, ¿qué? A analizar la situación, ¿no? Entonces, primer tipo de puntos donde se da que, te lo voy a llamar x1, ¿sí? Entonces sería quién, Kpi, ¿no? Entonces necesitamos un deslizador acá. Y aquí deslizador, entonces, propiedades. Te lo coloco de 20, ¿no? De menos 20 a 20. Y le coloco incremento 1 para que se haga entero, ¿no? ¿Sí? No puede ser real porque si no sería un problema. ¿Listo? Bien. Esto. Bien. Esto. Bien. Ahí ya tenemos nuestro deslizador. Entonces, primer tipo de respuesta. Entonces sería que Capi, ¿no? Esto. ¿Y qué pasa? Pues ya tenemos ahí unos puntos y pues tomamos estos puntos, ¿no? Entonces, x1, coma, seno de... bueno, aquí entonces, bueno, entonces, ¿cuál tomo acá? Entonces, bueno, entonces voy a tomar acá 0 de x y seno de x, ¿no? Pero entonces aquí para colocar una sola respuesta, entonces
Bueno, sí, aquí como ya estamos viendo serían este tipo de puntos, ¿no? Acá, aquí, acá, ¿no? Entonces voy a dejarlo con la seno de x, ¿no? Por cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa pues? Entonces, xf de x1, listo. Y aquí tomo, duplico esta entrada. Y aquí coloco aquí en g, ¿no? Listo, así. Listo, entonces, ¿qué pasa? Pues si le coloco colores, ¿no? Entonces, aquí le coloco un color rojo. Aquí le coloco un color azul destacado. Este. ¿Y qué pasa? Pues empiezan a andar. ¿Y qué pasa? Observen que están encontrándose los mismos puntos, ¿no? ¿Sí? Bien. Listo. Si yo oculto uno, me queda que el punto rojo, ¿no? Entonces otra vez ahí va a pasar y va a pasar un punto rojo, ¿no? Que justamente van a considerar que el punto rojo ahí. Y esto, vale, bajo aquí un poquito la velocidad, pues, que no quede tan rápido. Lo pueden observar. Ahí está, ¿sí? El punto rojo. Si yo tapo el punto rojo y dejo el azul, o sea, el punto azul, ¿no? Listo, entonces tenemos ahí que llegue, empieza de nuevo antes en menos 20 pi, mire, ahí está el punto azul, ¿no? Entonces usted me quedo ahí, cuando usted los coloca a los dos, pues se pierden un solo color, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese sería el primer tipo de puntos, ¿no? Donde se encuentran ¿quién? Seno de x y seno de x, ¿no? Bien. ¿Listo? Bien. Entonces, primera respuesta, primer tipo de respuestas, ¿no? Por eso lo dejo así. Ahora viene el tipo de respuestas 2, que se llama ¿quién? X2, que sería igual aquí en pi tercios, más 2k pi, ¿no? Listo. Bien. Y entonces defino x2, coma, entonces f de x2. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues hagamos una cosa. Entonces, para no, bueno, ya está esto. Bueno, voy a graficar acá, pero entonces ahorita muestro sin tanto punto, ¿no? Solamente los que son, pero bueno, para que noten que se va a cumplir acá. Entonces, ¿dónde está xf2? Entonces, x2. Entonces, ahí está. Ah, bueno, es que está avanzado. Pero entonces, la idea que se espera, que esté cubriendo ya estos puntos que están por acá arriba, ¿sí? O estos puntos que están por aquí abajo, ¿no? Entonces, no sé que van a ver unos puntos acá arriba. Ah, bueno, tiene, sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues, donde se encuentren, ¿no? Seno de x y seno de x, ¿no? ¿Listo? Puntos acá arriba o puntos acá abajo. Pero entonces ya estos aquí que están en los ceros, ¿lo cubre quién? Capi, ¿no? Entonces, se está esperando que cubra estos de arriba o estos de aquí abajo. Entonces, bien. Entonces, avanzo. Punto C, entonces, punto C, pues... Entonces, mire que está cubriendo la parte de arriba, lo hago más lento. Para que se pueda ver, ¿no? Listo, si ven que está cubriendo la parte de arriba, acá, entonces pasa después, pasa aquí, ¿no? Y después sigue allá arriba, ¿no? Entonces, claro, casi no alcanza a ver, ¿no? Entonces tocaría así como minimizar más. Y el punto D, pues también va a funcionar igual, ¿no? Eso, ¿sí ven? Si ven que van cogiendo, ahí listo. Y si duplico esta entrada y le coloco más bien en vez de G, le coloco quién, F le coloco G. Y aquí le coloco que otro color, las propiedades, color. Entonces un color verde y a este color fucsia, así. Listo. Listo, dejemos caer a los puntos. Y los puntos se van a encontrar en dos, por ejemplo,
Entonces los dos puntos van a estar mezclados, ¿no? Es decir, los colores se van a fusionar. Entonces mire que eso está apareciendo ahí. Y si yo quito el verde, puede ser ahorita el fucsia, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces ahí se pudo. Bien. Bueno, y ya en la tercera tipo de respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya podemos estar jugando así, pero entonces, bueno, podemos hacer aquí una pausa y voy a definir esta función. Entonces, lo que hemos estado haciendo también es equivalente a esto. Esta función, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues trabajar con esta, pues, ¿qué pasa? Si ya tapo estas dos, ¿listo? Entonces, mire que hay que encontrar los ceros que pasan por esta función. Entonces, me explico. Entonces, por ejemplo, en vez de estar ya definiendo tanto punto de estos, entonces, ¿qué pasa? Pues ya uno dice, bueno, entonces voy a borrar todos estos puntos. Mire que ya estoy trabajando con estas dos, pero mire que la idea es encontrar los ceros de esta función, ¿no? Entonces uno, ¿qué pasa? Coloca primer tipo de respuestas, entonces borro por ejemplo esta. Listo, y coloco ¿quién? H. Listo. Y aquí, por ejemplo, borro esta, cualquiera de las dos. Y coloco ¿quién? El segundo tipo de respuesta, coloco ¿quién? H. HD. Listo. Bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted ya empieza aquí a mover aquí el deslizador, entonces según lo que va a ocurrir. Entonces noten que lo que hablamos también en clase tiene sentido, las distancias entre ceros a veces y lo que pasa es cuando estamos midiendo una función trigonométrica, los ceros no tienen que tener una distancia uniforme, digámoslo así, ¿no? Aquí hay distancias que están distintas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí le toca a uno con mucho cuidado. Ahí van dos tipos de respuestas, ¿no? En C, las que tienen que pi tercios más 2 capi, y en A, los que tienen que capi, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí observen que están tomando que los ceros correspondientes, pero hacen falta ceros, como ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, creo que aquí no lo tomó. Tomó, por ejemplo, este. Ahorita fijémonos un momento en este punto, a ver si lo toma cuando pasan por acá. Hace falta un tipo de respuestas, claro. Ahí van dos tipos de falta la tercera, ¿no? Fijémonos cuando pasen. Pues, por ejemplo, este, sí, por ejemplo, este puntico no lo tomaron ni el verde, ni el punto verde, ni el punto rojo, ¿no? Entonces ahí es donde viene que la tercera respuesta, ¿no? El tercer tipo de respuesta sería ¿quién? X3, que es el que hablamos y este tiene que ver con 5 pi tercios más 2 capi. Listo, y tomo que X3, HD, X3. Y empiezo ¿no? ¿qué? A dibujar. ¿Sí? El negro está cubriendo ¿qué? Es el punto negro que serían los puntos de la tercera respuesta, están cubriendo todos los. Entonces aquí voy a colocar aquí a una pausa ahorita justamente cuando estén por acá. Entonces van cubriendo ¿qué? O si me adelanto un poco. Empiezan ya para hacer las respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire que aquí este cero, el cero consecutivo, y aquí ya sé que aquí salta este cero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya quedan tres ceros, pero entonces el siguiente paso, pues, ¿sí? Mire que ahí lo va cubriendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, jóvenes, tres tipos de respuestas, ¿no? ¿Listo?
Y ahí van ocurriendo todos los ceros. Entonces ahí le coloca uno, si quiere le pueden bajar. Listo. Puedo configurar esto más pequeño para que no se demore tanto en... ¿sí? Entonces aquí en 10. Pero claro, eso recorre todos los reales, ¿no? Esto es solamente como para demostración, ¿no? Sí. Deshacer, ¿no? Sí. Esto. Propiedades del utilizador. Listo. Entonces, jóvenes, por favor, observen aquí, ya están corriendo los puntos, ¿no? Listo. Ya están corriendo todas las raíces, bien. La otra posibilidad que también se puede haber tomado es g de x menos f de x, ¿no? Que pues en particular pues va a quedar aquí otra curva y miramos los ceros de la curva, ¿no? Listo. Entonces también estas preguntas para dónde van, pues a veces una pregunta que no es fácil es encontrar los ceros de una función, ¿no? Entonces en estos casos pues una técnica que podría usarse es esa, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces eso era lo que quería comentar con respecto a que esa parte, ¿listo? Bien. Bueno, listo. Con respecto a otros temas de interés, sí. Entonces aparece que un concepto importante, o bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los números reales, que de pronto, pues, sí. Para reforzar eso, ¿no? La idea de esto es que ustedes utilicen esta guía como un complemento de estudio a lo que ustedes están leyendo de su texto guía, el documento dejado que por el profesor Alexander Holguín, de los números reales, es decir, que sea un complemento a su estudio. Bueno, entonces hablemos acerca de que de algunas propiedades que son generales o básicas y definimos otras, ¿no? Entonces, primero lo voy a dejar como una proposición. Entonces, entonces sí, terminamos así. Listo. Entonces, eh, definición, entonces tenemos así, definición. Cota, ¿sí? Cota superior, análoga inferior de números reales, ¿no? ¿Listo? Entonces, dice así, entonces, ¿sí? CAS, un subconjunto de los números reales, ¿no? ¿Listo? Bien, S distinto de vacío, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Es decir, tomar un conjunto que al menos tenga un elemento, ¿no? Y esto, entonces decimos, digamos así, Y, que pertenece a los reales, es una cota superior, es una cota superior de S, si existe, perdón, si existe no, si se tiene, si se cumple lo siguiente, si para todo S que pertenece a S, te voy a escribirlo así para que se note la diferencia, así como para identificar que esto es como un S mayúsculo, si para todo elemento que está en S tenemos que entonces S es menor o igual a quién? A Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, entonces voy a tomar este conjunto, este intervalo, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? 1 es una cota superior de
el intervalo menos 2 abierto, menos 2 cerrado, 1 abierto. ¿Por qué? Pues si tomamos un S que pertenece a un S de esta forma, pues bueno, espero que ya lo estén viendo por qué. Entonces, cualquier S que cumpla esta forma tiene esta característica, ¿no? En particular, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta, ¿no? Pues ahí ya estamos diciendo que S es menor o igual a 1, ¿listo? En particular, pues todo punto es S menor que 1, ¿no? Es decir, en particular esta es la que detiene, ¿no? ¿Listo? Bien, entonces esta no hace parte de la definición, pero es en el caso de que sea menor o igual. Recuerden que es una O inclusiva, ¿no? Y bueno, ya teniendo eso, ¿cómo está ahí? ¿Sí? Entonces tenemos S menor que 1. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ya teniendo eso, pues tenemos que hay una cota superior, ¿no? Obviamente, pueden haber muchas cotas superiores, ¿no? Si hay una, pueden haber más, ¿no? Ejemplo 3 también es cota superior. ¿De quién? Del intervalo menos 2, 1 abierto. ¿Listo? Bien. De manera análoga, eh, menos 2 es una cuota inferior. ¿Qué significa una cuota inferior? Te lo voy a dejar aquí escrito así en azul. Inferior. Entonces aquí ocurre lo contrario, ¿no? Y es menor o igual a quién? A S. Entonces, ¿qué pasa? En el caso que sea superior, pues S menor o igual que Y, ¿no? Y en el caso que sea inferior, Y menor o igual que S. Entonces aquí tenemos que menos 2 es una cota inferior de S, perdón, del intervalo. Del intervalo, justamente por esto, ¿no? Justamente por esto, ¿no? Bien. También menos 3 es una cota inferior, menos pi también es una cota inferior, y hay muchas cotas inferiores y superiores, ¿listo? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues vienen ahí esto que, pues hay información, es decir, ahí pues se hace un estudio al respecto, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues, jóvenes, y esto se deja ya como un axioma, no hay una forma como estudiar eso como tan fácil, dice así, lo dejamos como axioma. Y pues vienen dos versiones, ¿no? Entonces lo voy a escribir así, axioma del extremo superior. El axioma de completitud del extremo superior, o lo llaman algunos completitud. ¿Listo? ¿Y qué dice ese axioma? Pues dice así lo siguiente, todo conjunto no vacío S de números reales acotado superiormente posee extremo superior. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa el extremo superior? Entonces, hablemos un poquito sobre eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, en el ejemplo que le hicimos acá, entonces aquí tengo, bueno, la recta real. ¿Listo? Tenemos aquí menos 2 y aquí tenemos 1. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos este conjunto de puntos, ¿no? Entonces, aquí podemos tomar aquí menos 2 y bacano. ¿Listo? ¿Qué significa extremo superior? Entonces, ¿qué pasa? Pues, como hicimos notar, 1, este es 1, ¿sí? 1 es una cota superior, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pero también puede ser 1.5, ¿no? 2. Entonces, mire que ya tengo muchas cotas superiores, ¿no? ¿Listo? Entonces, jóvenes, ¿qué está diciendo ese axioma? En pocas palabras, lo que está diciendo que si un conjunto de números reales está acotado superiormente, ¿esto qué significa en palabras más castizas? Existe la menor de las cotas superiores. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues usted puede tomar 1.5, en este ejemplo que estamos estudiando, pues usted puede tomar 2, 1.5, 3, 10, pero observen, jóvenes, que de todas estas, la menor es 1. ¿Listo?
Uno que sea cota superior de quién, de ese intervalo. Entonces, ¿qué pasa? Pues para ese conjunto existe ¿qué? La menor de las cotas superiores, y eso es lo que se llama ¿qué? El extremo superior. ¿Listo? Entonces puede ser que el extremo superior haga parte o no del conjunto. Entonces mire que uno no pertenece al conjunto. Uno no pertenece a quién? A menos 2, 1, y es el extremo superior. El extremo superior como que nunca es lo más extremo que puede tener, ¿sí? Superior de menos 2, 1. ¿Listo? Y jóvenes, pues eso es un axioma, es decir, es una propiedad de números reales muy fundamental. Y esto se debe también, y esto que se debe, pues, uno puede hablar así por encima, pero se debe a que los números reales tienen una densidad fuerte, ¿listo? Es decir, no hay huecos en los números reales, ¿no? Bien, y cuando usted lo estudia completamente, ¿no? Análogo a esto, se habla de ¿qué? Del extremo inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues usted está estudiando aquí otra vez. Nosotros vimos que aquí, por ejemplo, haciendo aquí la recta un poquito más larga, por ejemplo, menos 3 es una cota inferior de quién, de conjunto. Menos 2.5 también, y etcétera, ¿no? Usted tiene aquí muchas cotas que son, ¿qué? Inferiores, ¿no? Pues jóvenes, de aquí, menos 2, entonces voy a escribirlo así. Aquí lo escribo así. 1 es la menor de todas las cotas superiores. ¿Listo? Y menos 2, ¿sí? Menos 2, aquí en este caso es la menor, ¿no? Pues en este caso es lo inverso. Menos 2 es la mayor de las cotas inferiores. ¿Listo? Entonces, jóvenes, esto se llama ¿qué? Axioma del extremo superior y axioma del extremo inferior. ¿Qué es un extremo superior? Es un punto que puede pertenecer al conjunto, en este caso sí, menos 2 sí pertenece. Menos 2 sí pertenece a quién? A ese intervalo, y es extremo inferior, ¿no? ¿Listo? Y esto, entonces, ¿qué pasa? Pues eso lo llaman, cuando ocurre esto de que justamente el extremo superior pertenece al punto, se llama ¿qué? Un máximo o un mínimo. En este caso sería que un mínimo, ¿no? Este menos 2 es un mínimo, ¿no? ¿Listo? Aquí no, pues aquí no hay máximo, ¿no? Es decir, usted acerca a uno tanto como quiera por izquierda, o sea, con valores cercanos a 1, 0.9, 0.99, 0.99999, etc. Pero, ¿qué pasa? No toma uno, ¿no? Pues hay extremo superior, pero no pertenece al conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa es una propiedad deseable que en números reales. Entonces, sí aparece como acción, ¿listo? Y pues eso tiene que ver en el fondo que es, los números reales no tienen huecos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues usted tiene un conjunto no vacío, pues usted puede que, y que esté que, en este caso, mire que en el caso el caso del extremo superior debe estar que acotado superiormente, ¿no? Si quiero hablar de el extremo inferior, pues debe estar que acotado inferiormente, o sea que usted puede encontrar que una cota inferior, ¿sí? ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues otros ejemplos así, pues por ejemplo menos infinito, coma cero, no tiene cota inferior, ¿no? No está acotado inferiormente, ¿no? ¿Listo? Pero superiormente sí, ¿no? Cero es una cota superior, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿listo? Entonces, ahí en ese sentido, pues, tenemos eso que está ahí. Algunos textos, esto le llaman, ¿qué? El supremo, ¿no? Bueno, hay varias palabras, pero entonces ahí lo que quiero es que sepan que hay una propiedad de ese estilo, ¿no? ¿Listo? Bien. Y pues de acá pues podemos sacar un siguiente teorema. Entonces, proposición. El conjunto de los números naturales no está acotado superiormente. Entonces, ¿qué pasa? Pues de lo contrario, pues sí. ¿Qué pasa? Pues que sería un problema, ¿no? ¿Sí? Si usted supone que está acotado, aquí ya piensa un pensamiento indirecto, ¿no? Aquí es pensamiento indirecto para esto, ¿no? Si se supone R acotado superiormente,
¿Qué ocurre? Pues existe, voy a decirlo así, W en los reales, tal que, entonces, tal que para todo n que pertenece a los naturales se tenga esto, ¿no? ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tendríamos esto, ¿no? Bien. ¿Listo? En particular, como hay números reales que no son qué, entonces voy a escribirlo así. Bueno, voy a dejarlo así, ¿no? Porque en el caso de que W sea de cada particular ese número grande, tenemos eso que está ahí, ¿no? Y claro, eso pues empieza ya que a generar las siguientes preguntas. Bueno, si existe alguien que está acotado superiormente, entonces, ¿qué podemos hacer con ¿qué? Esto, con eso que está ocurriendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues existe, entonces, acá, del axioma del extremo superior, voy a escribirlo así, del axioma del extremo superior, existe la menor cota superior. Entonces voy a llamarla a quién, a ver cómo le vamos, B, sí, llamémoslo B. Entonces sea este número B. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que n es, ¿sí? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que para todo natural, aquí para todo natural, cualquier natural que usted tome, si estamos suponiendo que está acotado, entonces tendríamos que existe esto y pues esta es, ¿sí? Para la que yo encontré o para cualquier don de W es una cuota superior. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues queda ahí encerrada, ¿no? Digamos así, es la menor de todas las superiores, ¿no? ¿Listo? Bien. Entonces, B-1 ya no es cota superior. ¿Listo? Bien. Y bueno, jóvenes, pues, ¿sí? Si es así, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Si uno supone por pensamiento indirecto de que los naturales todos están, hay un número que es mayor a todos, que sería este n, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo? Entonces, pues aquí hay un W que es cota superior, pero existe la menor de las cotas superiores, entonces lo voy a escribir así aquí en B. Y los voy a hacer distintos, ¿no? Como para que se vea la diferencia, pero puede ser que todos sean iguales, que tal que justamente tomamos todas coincidan, ¿no? Pero lo que quiero enfatizar es eso, si usted encuentra aquí una superior, hay la menor de las cotas que es superiores. Entonces aquí lo que estamos aclarando es que aquí en este espacio pues ya no hay otro natural. ¿Listo? Bien. ¿Y qué ocurre? Pues lo que quiere decirse es que pues B-1 entonces está por acá, ¿no? Y por lo tanto, pues uno puede pensar que en encontrar aquí a alguien, ¿no? ¿Listo? Y ese alguien, pues, ¿qué? Yo voy a llamarlo, ¿sí? A ver, ¿sí? Entonces, n0, ¿sí? Tal que n0 sea mayor a quién, a b-1. Bien. Y pues si partimos de eso, pues sumamos n0 más 1 es mayor que b, ¿no? ¿Listo? ¿Y qué ocurre? Si hacemos esas cuentas, pues tenemos que entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí, entonces, ¿qué ocurre? Como esto es natural, o bueno, escribiéndolo así de este modo, esto como es natural, porque es la suma natural más otro, pues se va a pegar acá, ¿no? Entonces otro color, aquí, ¿no? Esto, acá, se va a pegar aquí, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Pues aparece, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues aparece aquí esta situación, ¿no? Entonces aparece n0, ¿sí? Aquí aparece, pues lo voy a escribir así, n0, ¿sí? n0 más 1, ¿no? ¿Listo? Entonces n0 más 1 es ¿qué?
y es que es mayor que b, ¿no? ¿Listo? Bien. ¿Listo? Bueno. ¿Listo? Y pues ahí que tenemos, entonces tenemos ahí la situación de que, bueno, tengo, supongo que los números están acotados, todos los números naturales tienen ahí un punto finito ahí, hay una menor cota superior, b menos 1 ya no hace parte de qué, ya no es una cota superior, puedo encontrar un número natural, n0, que sea mayor a quién, a b menos 1, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? ¿Y qué ocurre? Pues si yo sumo 1, pues me queda quién, n0 más 1 me da b, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Tengo que, eh, tengo la siguiente situación, ¿no? Pues tengo a b, aquí hay un detalle, ¿no? ¿Sí? Espero que lo estén notando y espero que lo estén aquí analizando, ¿no? Por favor, aquí el detalle es el siguiente, ¿no? Mire que encontramos. Este es n, ¿no? Que sería como el que estamos pensando por razonamiento indirecto, que era el mayor natural, ¿no? ¿Sí? O el que está acotado, ¿no? Por aquí está b, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues, digamos así, ¿sí? Aquí está b, ¿no? ¿Qué pasó? Pues encontramos un señor aquí en n0 atrás, o b-1, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues al hacer esta operación, entonces ya sabemos que n0, pues, ¿sí? Aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues existe aquí un natural, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí apareció un n0, que es menor que n, ¿no? Ojo que aquí lo que pasó acá esto, ¿no? n0 es menor que n, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues debe haber al menos alguien que sea mayor a este señor, ¿no? Puede ser el mismo n, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues al sumarle 1, ¿qué pasó? Pues pasó aquí, ¿no? ¿Y qué ocurre, jóvenes? Pues este señor pertenece a los naturales. ¿Y este señor no sería qué? Este señor es mayor a b, o sea, b no está haciendo qué? Cota superior. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya b perdió su función de cota superior. Aquí b perdió su función de cota superior. ¿Listo? Pues claro, jóvenes, eso es contradictorio, ¿no? Porque uno está diciendo que esta es la menor cota superior, ¿no? Que es un número que siempre para todo natural es mayor que b. Pues claro, ahí es donde vienen esos detalles, ¿no? Uno no puede tener que los números naturales son que finitos, ¿no? Deben ser que infinitos, ¿listo? Por esta misma situación, ¿listo? Entonces observen qué pasa con la sección exterior superior. Como ustedes están notando, esto tiene consecuencias importantes en matemáticas, ¿listo? Bien. Bueno. Entonces, pues, de acá, pues ya sin tanto formalismo, aparece este teoremazo o este resultado, que es el siguiente: propiedad arquimediana de los números reales. ¿Listo? ¿Qué dice la propiedad arquimediana? Entonces, dado que los naturales no están agotados, pues ¿qué pasa? Dado x número real, ¿listo? Existe n en las naturales tal que x es menor que. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto es consecuencia de que los naturales no están acotados. Es decir, usted puede tomar un número real tan grande como usted quiera, pues encontrar un natural que lo supere. ¿Listo? Bien. Pues ahí es donde tiene que, eso se le llama que propiedad que median los números reales. ¿Qué está diciendo? Jóvenes, por ejemplo, estoy aquí en 0 y aquí en número real. Y aquí en una distancia considerable, pues yo puedo tomar ¿qué? Aquí tengo el 1, ¿no? El 1 es natural, ¿no? Y esto se puede ver como una tablita, ¿no? Usted puede repetir muchas veces esa tabla, esa distancia, la repite muchas veces. Va a llegar un tiempo que esa tabla supera a quién, colocando todas las tablas aquí en fila. ¿Tablas de qué tamaño? De longitud 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Supera a quién? A n. Pues eso, esa propiedad, por eso se llama arquimediana. Para Arquímedes es una propiedad fundamental que tiene la recta real. Es decir, usted puede tener un número muy exótico, pi, raíz de 2, etc. Usted puede encontrar un número natural que lo supere justamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pi es 3.14, ¿no? Entonces usted ya sabe que toma tres tablitas de esas
Y con un poquito de la siguiente tabla ya tenemos 4, ¿no? 4 tablas, entonces ya con 4 tablas supero aquí en pi. Obviamente pues ya tocaría recortar la última tablita para estar empezando a acercarse a pi, ¿no? Y bueno, ya eso es una cuestión de aproximación, pero esa propiedad es fundamental, ¿no? ¿Sí? Esto, bien, bien. Ahora pues en la práctica, ¿qué se hace? Como consecuencia, el corolario, o lo dejamos como otra proposición, le metamos tanto tecnicismo a esto, otra proposición. Entonces, dado si, trajemos aquí en caso particular, si x es mayor que 0 y y, entonces voy a escribir así ¿no? Para que no se note la y, adicional a eso, y es un número real arbitrario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este es número real pero positivo, ¿no? Entonces, estoy trabajando con reales positivos, ¿sí? Pero estoy basando en un positivo, y puede ser negativo, puede ser positivo, ¿sí? Etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Existe n que pertenece a los naturales, tal que, entonces podemos decir esto, ¿sí? Entonces, si el número es positivo, ¿qué pasa? Pues si el número es negativo, pues con este bastaría, ¿no? Para comparar x y y, ¿no? Me explico. Entonces existe el número natural tal que n veces x, entonces sea mayor a quién, a y. ¿Listo? Y eso es lo que estamos haciendo también con las tablitas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues si y es negativo, pues ya el ejercicio de inmediato, pues usted ya con x0 ya le basta. Entonces n igual a 1, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo números reales positivos? Repito, si y es menor que 0, trivial, ¿no? Trivial porque n igual a 1 hace que, pues ya está, ¿no? ¿Listo? Pero ¿qué ocurre si y es mayor que 0? Pues estamos en esta situación, ¿no? 0, por acá y, por acá quién, o bueno, por aquí x, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa pues? Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa pues? Acá en este sentido, por ejemplo, si, bueno, aquí ya hay dos casos, ¿no? Primer caso, entonces comparémoslo. Si y es igual a x, ¿qué pasa? Pues, particular, si y es igual a x, pues y es menor o igual que x, ¿no? Bueno, eso, pues ahí son discusiones que uno puede plantear acá. Si y es igual a x, pues en particular tengo que y menor o igual que x, ¿no? Entonces otra vez me funcionaría el 1, ¿no? Pero entonces aquí pues la idea es que lo supere, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues la idea es que x sea distinto de y, ¿no? Pues otra vez, es decir, cuando es igual o cuando hay igualdad, otra vez cae en un caso trivial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando no son iguales, pues de la tricotomía puede ser que x sea menor que y o y menor que x, ¿no? ¿Qué pasa si x es menor que y? Entonces, esta propiedad lo que le está diciendo es que puedo encontrar que puedo tomar tablas de longitud 1 y multiplicar x por las tablas y empezar a qué? A sumar, a sumar, a sumar hasta que la excede, ¿no? ¿Listo? Aquí quedaría aquí en nx, ¿no? Entonces usted empieza aquí a llenar todo este pedazo. Bien. ¿Y de dónde sale esa consecuencia? Pues ¿sí? De esta propiedad, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Es decir, aquí uno pues se imagina, ¿sí? Aquí pues uno puede escribir esto así, ¿no? Con otra letra, ¿sí? Dado z real existe así, pues escribe y sobre x menor que n, ¿qué ocurre? Pues y es menor que n veces x, ¿no? ¿Listo? ¿Y qué ocurre en el caso contrario? ¿Sí? En el caso contrario, pues ax, ¿esto qué pasa? ¿Cómo haríamos para qué? Para devolvernos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues usted plantearía que empieza x y lo empieza como a dividir, ¿no? ¿Qué tantas tabletas necesita para dividirlo para que empiece a separarlo, ¿no? Como a ¿qué? Con medio de la división a tomarlo, ¿no? Bien. Entonces, pues aquí ya lo que le está diciendo es que uno puede como dividir justamente por un cierto número natural que ya pues aquí lo multiplica, aquí lo divide. Entonces usted divide el intervalo de 0 a x de manera conveniente, pues de tal manera que pues con la división me quede igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí en este caso es y menor que x, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí existe n, ¿sí? Pues tal que, pues que tenemos de la propiedad, como está establecido así, tenemos esto que está acá, ¿no? ¿Sí? Bien.
Entonces aquí cambio el orden, ¿no? Entonces aquí lo que hace es, aquí lo que diríamos es que eh, así, ¿no? Entonces si tenemos esto, si uno piensa un momentico en el orden contrario, porque como la multiplicación y la división son opuestas, ¿qué pasa? Pues tenemos aquí, multiplicamos y excedemos un poco, ¿no? Entonces si y es menor que x, ¿sí? Entonces ¿qué pasa? Pues existe esto, ¿no? Natural, n, ¿sí? Que lo excede, ¿no? ¿Listo? Bien. ¿Y qué ocurre? Pues aquí tomando este natural, ¿qué ocurre cuando uno divide esto entre n? Entonces me queda aquí x sobre n es menor a quién, allá. ¿Listo? Entonces aquí es donde voy. Aquí queda quién, x dividido entre n. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues usted ya puede que encontrar dos números reales, uno que lo supere o otro que lo haga menor. ¿Listo? Bien. Que eso pues es una propiedad pues, que tiene que ver con los números que reales y pues es fundamental, ¿no? Usted con las tablas o aprovechando el hecho de que la división y la multiplicación son que operaciones opuestas, usted puede que encontrar o verse, ¿no? Entonces ejemplo. Entonces aquí tenemos a raíz de 2 y tenemos por acá el número e, ¿no? El número Euler, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿cuántas veces tengo que multiplicar a raíz de 2 para e? Entonces, recuerden que e es 2.71, ¿no? Y este es 1.41. Entonces, para e que bastará con 2, ¿no? Qué bueno. Hay que tener cuidado. 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 es tener raíz de 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues raíz de 8 ya lo excede, ¿no? ¿Sí? Que raíz de 8 pues sería raíz cuadrada de 8, teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces uno más o menos, ¿sí? Está estimando acá. Y es como, bueno, toma aquí el 8, raíz cuadrada, o coge 1.41 y multiplica por 2, ¿no? ¿Listo? O 1.4, ¿no? No necesita tanta precisión. Y eso daría que 2.8, ¿no? Entonces aquí ya lo superó aproximadamente, ¿no? Todo esto es aproximado, ¿no? Pues claro, ya lo superé. Entonces aquí, entonces ya aquí de natural existe n igual a 2, ¿no? Ahora el caso contrario, ¿no? Ya sé que e es mayor a quién, a raíz de 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo? Pues usted simplemente toma raíz de 2, ¿sí? Y lo multiplica por 2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí ya está, ¿listo? Entonces lo excedió, ¿no? Bien, ¿listo? Y ahora para devolvernos, el proceso contrario que sería, pues, uno empieza, bueno, e es mayor a raíz de 2, ¿no? Pero es 2.71, ¿no? Entonces uno puede pensar en la mitad, ¿no? 2.7 dividido entre 2, ¿no? ¿Sí? Y 2.7 es como tener 27, entonces sería que, bueno, quitándole un poco de la decimal, eso sería, ¿qué? A ver, es 2, voy a quitar un momentico, voy a hacer esta división y ya era justo, ¿no? Entonces 2 por 1, 2, 0, 3 por 2, 6, a 7, 1, ¿no? Entonces más o menos 1. ¿Sí? 1.3, ¿sí? Y observen que 1.3 ya es menor aquí en la raíz de 2. Entonces, ¿qué pasa? Pues uno divide por 2 e medios, ¿listo? Y ya lo encuentra que dividir, ¿listo? Pues eso es lo que consiste que la propiedad arquimediana, que, bueno, jóvenes, son propiedades que parecen muy fundamentales, pero ya a nivel universitario, pues para que ustedes vayan empezando a escribir de una manera más precisa, ¿no? Todo este ejercicio que estamos haciendo acá es para que ustedes vayan pasando esas nociones intuitivas que ustedes tienen acerca de números reales, que yo sé que ustedes en bachillerato las trabajan, o supongo yo que las trabajan, pues la idea es que las puedan precisar, ¿no? Como un concepto de aplicación ya para estas cosas, ¿listo? Aparece que este señor, ¿no? Bien, listo, bien. Vamos a hablar acerca de este señor, ¿listo? Como una aplicación, ¿no? De todas estas cosas que hemos hablado. Entonces, esta aplicación dice así, entonces vamos a empezar a ver cómo lo anuncio así de manera adecuada, ¿no? ¿Sí? Entonces dice así, si x es un número real, ¿sí? Arbitrario, ¿sí? Existe un entero n
entero positivo o un número natural, ¿sí? Único que verifica que satisface o verifica la desigualdad así. Entonces espero que ya no sea tan natural, tan artificial esto, ¿no? Así. Entonces noten que, ¿sí? Como los naturales no están acotados, pues, es decir, yo tengo un número real. Sé que puedo acotar un número natural a él, ¿no? O un entero positivo. ¿Listo? Bien. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Pues, ¿qué ocurre? Ah, bueno, aquí no, aquí trabajo inclusive con este, ¿no? Le quito la parte positiva, más bien trabajo con un entero. ¿Sí? Un entero. N que pertenece a los enteros. Voy a trabajar con positivos y negativos, ¿no? ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que hicimos con los naturales, pues piénselo también en enteros, pero con la parte negativa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si x es un número real arbitrario, existe un entero único que satisface la desigualdad. Es decir, yo estoy trabajando un número real, sé que puedo encontrar un entero que lo supere, y ese entero que lo supere, pues debe tener esta cerradura, digámoslo así, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues, eh, entonces, dado x real, entonces uno piensa esto así, ¿no? Tres posibilidades, ¿no? X es igual a cero. Si x es igual a cero, pues tomando n igual a cero, ok, sí, porque queda cero menor o igual que cero menor, listo, de trivial, ¿no? ¿Qué pasa si x es mayor que cero? ¿Listo? Entonces, si x es mayor que cero, de la propiedad arquimediana, existe n entero, pues, pero en este caso pues es natural, pero recuerden que los naturales están contenidos en enteros, tal que pues lo supera, ¿no? Bueno, voy a decir así. Entonces x es menor que n. ¿Listo? Bien. Y bueno, jóvenes, entonces, ¿qué pasa? Pues ahí, o bueno, voy a llamarle otra letra para no confundir ahí la cosa. Existe k. ¿Listo? Existe k que tiene esto. ¿Listo? Que lo supera, ¿no? Bien. Y pues si existe ese k, pues ¿qué ocurre? Entonces ahí tenemos que, pues viéndolo así, o viéndolo desde ese punto de vista, tenemos x y aquí queda un k, ¿no? ¿Listo? Y aquí avanza la recta real, perdón, ahí avanza la recta real, ¿sí? Y aquí está el cero, ¿no? En alguna parte está el cero ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, si existe otro entero acá, porque ahí, no, ahí la existencia no es única, ¿no? Puede ser que usted, por ejemplo, si trabaja raíz de 2, 10 se funciona, pero entre 10 y hay varios enteros que cumplen, ¿no? ¿Qué pasa? Pues aquí lo que quiero enfatizar es que pues, este conjunto sea ese, el conjunto de enteros, números reales, K, que pertenece a los naturales, tales que, así, o bueno, otra letra, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues si usted encuentra uno, pues puede encontrar muchos más, ¿no? Pero la idea, ¿cuál es? Tomar quién? El, pues, digamos así, este conjunto está que, pues, eh, o bueno, no, bueno, los que escribamos así. Escribamos primero el conjunto así. De pronto es una notación más de, sí, de escritura o de lo que uno quiere decir, ¿sí? Tomemos los números reales, tales que sean mayores e iguales a x. Entonces quiero tomar todo esto que está acá, ¿sí? Dado fijado x, ¿no? O sea, dado x, ojo que eso depende de x, ¿no? ¿Sí? En este caso tenemos que x mayor que 0. Entonces fijemos esto, todos los números reales que sean mayores o iguales que 0, ¿listo? ¿Y qué pasa pues? De acá pues uno ya sabe que puede encontrar que pues el supremo, pues digamos así, ese conjunto está que eh, está acotado inferiormente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este conjunto está aquí acotado inferiormente, ¿sí? ¿Listo?
Y pues existe el ínfimo de S, ¿no? Por el axioma del extremo inferior existe, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues el ínfimo de S, pues sería que, ya vemos lo W, pues W es siempre que menor o igual que X, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí lo que quiero comentar es que si, como existe este K, que pasa a los enteros, ¿qué pasa? Si hay más enteros intermedios, pues usted toma el menor de ellos, ¿sí? De tal manera que, ¿sí? K debe cumplir esta propiedad. Ese número entero escogido debe cumplir la propiedad. Entonces, K menos 1 menor o igual a quién? Al ínfimo de S. Y esto qué? Y esto es menor o igual que X y menor o igual a que quién? Que K. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se encierra acá en estas desigualdades, pues claro, encuentra que justamente el entero más cercano, ¿sí? Bien, que lo supera, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Sería el mayor entero que sería menor o igual que, ¿qué? El menor entero que sería igual que, repito, esto en palabras sería que el menor entero que es mayor o igual a X. ¿Listo? Bien. ¿Y qué pasa en el caso de X menor que 0? Pues eso lo puede revisar el estudiante, es un caso análogo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Usted ya habla ya del supremo, ¿no? ¿Sí? Y pues le hace las mismas cuentas, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya el caso menor que 0, tarea, ¿no? ¿Listo? Y pues ahí ya con eso ya verificamos que de que justamente dado X existe este señor N, ¿sí? Que es este que está acá, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pues usted toma el menor de ellos, ¿no? Pues aquí lo voy a llamar N. Entonces, ¿qué pasa? Pues si encuentro N, pues aquí toma el menor de ellos, ¿no? De tal manera que no haya consecutivos. O sea, si aquí, por ejemplo, si estamos raideo, si aquí encuentro 10, pues tome 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues 2 ya no hay número entre, ¿sí? ¿Y qué pasa con raideo menos 1? Pues ya es menor que el ínfimo, ¿listo? El ínfimo de todos los números que son, ¿qué? Esto, mayores o iguales que X, ¿listo? Bien, bien, ¿listo? ¿Qué más tenemos? Y bueno, y con este señor, pues este señor se llama ¿qué? El piso de X, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, jóvenes, ya relacionándolo aquí con cálculo 1, así funcional, en funciones, nosotros podemos decir, dado un número real, puede ser positivo, cero, igual, entonces podemos definir esta función, ¿no? El piso de X, ¿sí? Y el piso de X, que sería justamente este señor. Entonces, ¿sería quién? ¿Dónde el piso de X es quién? Es el mayor entero, el menor entero, perdón, es el menor entero, que es mayor o igual a X. Porque X puede ser que un entero también. ¿Listo? Bien. Listo. Y eso se puede entender como la parte entera de ese señor, ¿no? Entonces, por ejemplo, parte entera de pi, bueno, piso de X, piso de pi, ¿no? O parte entera de pi. Pues pi es 3.14, ¿no? Usted puede encontrar un n, que en este caso, pues, 3.14, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues, es el mayor entero, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues, en este caso, pues, eh, bueno, en este caso estoy hablando que el menor entero que es mayor o igual que x, ¿no? ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, sí, lo podemos tomar así, ¿no? Bueno, aquí lo estoy llamando piso, pero aquí ya se ve como más techo, ¿no? Sí, otra vez. X es el menor entero que es mayor a X. Entonces aquí, entonces podemos pensar en esto. Voy a escribir esto así. Entonces voy a definir esto así, hay dos casos posibles, ¿no? Uno es así y el otro así, ¿no? Entonces definamos esta primero, que esta de pronto es más fácil así. Esto se llama que techo de X, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí definimos techo de X. Entonces es el menor entero que es mayor o igual que X. Entonces, por ejemplo, el techo de pi es 4, ¿no? ¿Sí? Y ahora definamos acá, esta es una definición, y ahora definamos esta, ¿no?
es el mayor entero que es menor o igual, menor o igual que x. Y bueno, que nacen con estas propiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, ¿quién estamos tomando? ¿Sí? Entonces, mire que hay un, ¿sí? Entonces, en este caso están fijándose en este, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues es el mayor, ¿sí? Es el mayor entero que es menor o igual que x. ¿Por qué? Porque justamente x queda encerrado por quién, por n más 1, ¿no? Entonces el techo ya lo definí, pero también defino el piso de x, ¿no? Eso se llama techo de x. Eso se llama ¿qué? Piso de x. Y ese mayor entero que es menor o igual que x. Entonces, para este ejemplo, entonces sería piso de pi sería igual a quién, a 3. Recuerden que pi es aproximadamente ¿qué? 3.1416, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí ya tenemos las dos funciones asociadas, ¿no? ¿Listo? Bien. Pues ahí hay varias propiedades ahí que uno puede estudiar, ¿no? De esas funciones, ¿no? ¿Listo? Bien. Entonces, a ver qué definimos acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué relación habría entre piso de x y techo de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si tomamos un número real? Piso de x más 1. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues, este es un entero, n que cumple con esto, ¿no? ¿Listo? Pues en particular, ¿sí? Eh, pues mire que uno puede aquí como, bueno, mirarlo de, digamos así como de esta forma, uno podría pensar, bueno, y estas propiedades, ¿cómo las puedo, qué? Relacionar, ¿no? Entonces, empiezan a estudiarlas, ¿no? Bueno, si uno tiene parte entera de, perdón, piso de x, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues es el mayor entero que es menor o igual que x, entonces uno ya dice este n, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Si eso pasa para x más 1, pues en techo, ¿quién sería? Entonces, ¿qué pasa? Pues uno empieza a analizar, ¿sí? El techo de x más 1, ¿quién sería? El techo de x más 1, ¿quién sería? Entonces, ¿sería qué? Un entero, ¿sí? Que se encierra así, ¿no? Entonces, sería así. Entonces, tenemos x más 1 menor o igual a k, ¿sí? ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Pues quedaría de este modo. ¿Y qué ocurre? Pues si aquí estamos encerrando por abajo, ¿sí? Pues este tendría así, ¿no? Así, ¿no? ¿Listo? Bien. Y bueno, jóvenes, entonces noten que pues ese sería el menor entero que es mayor o igual que x. Entonces, ¿qué pasa? Pues si este es este menor, no puede haber otro entero que cumpla con la misma propiedad, por eso lo coloca uno como k menos 1 menor, ¿no? Es decir, no puede haber otra vez, si puede meter un entero, pueden haber varios enteros, ¿no? La idea es tomar que justamente en un caso el menor y en otro caso el mayor. Entonces este sería que n es el mayor entero que es menor o igual que x y aquí k es el menor entero que es mayor o igual que x. ¿Listo? Y si uno piensa un momentico, estas dos desigualdades se parecen, ¿no? Entonces dice uno, bueno, sumo aquí uno en ambos lados, ¿sí? O bueno, tengo esta propiedad, ¿no? Tengo k menos 1, tengo k, ¿sí? Y pues aquí como relacionándola así, mire que tengo aquí como k igual a quién, a n más 1, ¿no? Vamos a ver si lo pienso así. Y aquí abajo que tengo, en la parte superior, ¿no? Así como relacionándolas, ¿no? O a lo más, ¿no? Sí. Tengo aquí a lo menos, ¿sí? Entonces, es decir, aquí tengo la siguiente situación. Aquí estoy con el k más 1, ¿sí? Y aquí yo sé que está acá, ¿no? ¿Sí? Pero entonces n, ¿dónde está? Entonces aquí la pregunta es, ¿está n puede estar por aquí, n está así?
Y aquí, pues, sí, puede estar aquí k-1. ¿Y dónde estará n-1? Por acá. Sí. Este sería n+1, ¿no? Sí, perdón. Por aquí n+1. Por aquí estaría aquí en k-1 y aquí estaría aquí en n, ¿no? Entonces, claro, uno empieza, bueno, ¿y aquí cómo relaciono qué? Esa parte, ¿no? Esa situación, ¿no? Y pues, entonces uno empieza a pensar y uno dice, bueno, ¿y cómo uno puede qué? Solventar esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí le toca a uno tener cuidado, ¿no? ¿Sí? Entonces, pensémoslo así, ¿no? ¿Listo? Parte entera de x. Si le sumo parte entera de 1, ¿qué tengo? Pues, a ver, voy a escribir así. Entonces, tomo piso de x, ¿no? Y le sumo ¿quién? 1. Pero esto se puede ver así como piso de x y su parte entera de 1 coinciden, ¿no? ¿Listo? ¿Qué pasa con piso de x? Entonces, piso de x, pues lo que hace uno es que pues aparecerá aquí un señor x, ¿sí? Y aquí existe ¿quién? Pues un entero acá, no sé, w, que es menor o igual que x, o sea que aquí entre w y w más 1 no hay otro entero, ¿no? ¿Y qué pasa si usted le suma 1? Entonces, ¿qué pasa pues, jóvenes? Entonces, ¿qué pasa? Pues mire que esto está tomando parte entera de x y aquí parte entera de x está acá, ¿no? Este señor, ¿no? Este señor es la parte entera, ¿no? Entonces, ¿qué así? Parte entera de piso de x, perdón, está acá. Y aquí está piso de x más 1. ¿Listo? ¿Y qué le está diciendo esto? Pues es como sumar qué. Ok, entonces le damos de parte entera. Le está diciendo que pues es como tomar quién. Parte entera de x más piso, o sea, perdón, piso de x más piso de 1. Entonces uno dice, bueno, esto está sugiriendo la siguiente, o estudiando estas cosas así, o pensándolo de esta manera, esto está sugiriendo la siguiente conjetura, o propiedad, conjetura. Entonces me dice, bueno, parte, piso de x más n es igual aquí en piso de x más n, pues donde n es un entero. ¿Listo? Bien. Y bueno, ¿y cómo podría uno verificar esas cosas? Entonces, aquí es donde aparece la situación ahí que uno empieza a relacionar, ¿no? Porque aquí empieza uno a estudiar estas dos cosas, ¿no? ¿Qué relación había entre estas? Por ejemplo, piso de x, vea que 3 más 1, ¿no? Y aquí aparece ¿quién? Este señor que está acá, ¿no? Y pues esto, de lo que estamos sospechando, pues esto es justamente ¿quién? Techo de x, ¿no? ¿Listo? ¿Y cómo hacemos para entonces ahí conjetura ahí en forma general? ¿Sí? Pues en particular, pues si tenemos esa configuración, ¿sí? ¿Qué pasa con x más n? ¿Sí? Entonces aquí ya uno está empezando, bueno, y si le calculo el menor entero que pues, es mayor, entonces aquí otra vez cae uno acá en esta situación. Entonces por aquí atrás estará aquí el piso de x más n, ¿no? Que justamente pues puede ser igual a n o no, pero entonces aquí solamente queda quién. Y aquí no hay enteros, ¿no? Aquí no hay enteros. No hay enteros. No hay enteros intermedios, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pues si vamos así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Véalo por otro lado, ¿sí? Si no hay enteros intermedios, quiere decir que este señor, ¿sí? Este señor, ¿qué pasa? Pues es el mayor entero que es el menor entero, perdón, este señor sería el menor entero que es mayor o igual que x más n, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues uno dice, oh, sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues uno empieza a pensar ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces uno dice, interesantísimo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues, mire que nace aquí una relación. Es decir, a partir del piso, vea que no encuentra el techo, ¿no? Porque el piso habla de que es el mayor entero que es menor o igual que x, ¿no? Pero al encerrar este pedazo acá,
¿qué estamos haciendo? Garantizando que no haya otro entero que se meta, a menos que x más n sea entero, ¿no? Si x más n es entero, pues todo quedó igual, ¿no? ¿Sí? Pero si x más n es un número real, no sé, pi más 12 o raíz de 2 más 2, cosas de esas, pues claro, usted puede encontrar un número que entero que sea, por ejemplo, en el caso de piso x, que sea el mayor entero que es menor o igual a ese número. Pero viéndolo de otra forma, pues eso implica que por la derecha hay un entero que es el menor entero que es mayor o igual que n. Uy, bueno, entonces aquí nace la siguiente proposición. Entonces, a partir de esa coventura, vamos a pensar aquí proposición. Entonces, dado x para x real, dado x real, piso de x es igual a quién. Entonces, aquí, piso de x más 1, ¿no? Entonces, aquí lo escribí mal. Piso de x más 1 es igual a quién. O escrito así, ¿no? O, bueno, ¿cómo lo escribo? Voy a dejar así. Piso de x más 1 es igual a quién, techo de x. ¿Listo? Y pues ya lo estaba pensando ahí de la cobertura. Y ahora sí, esta cobertura pues me da más ánimos para probar esa que está ahí, ¿no? Entonces voy a analizar esa, ¿no? Porque, ¿qué tenemos? ¿Estamos sumando qué? Entonces, podemos pensarlo así, ¿no? Esta es 1. Tome parte entera de x, aquí estoy pensando ya que y réstele esta parte entera, ¿no? ¿Sí? Parte entera de x, ¿no? Aquí estoy pensando en esta, ¿no? Esto toma esta diferencia, ¿no? Si yo tomo un número real, que yo sé que tiene la forma donde n es un entero, ¿no? Y le resto su parte entera, ¿qué está pasando? Es decir, ejemplo, tengo x y por acá está x más n, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pues, y yo sé que parte entera de x más n pues está por acá, ¿no? O piso de x más n está acá, ¿no? ¿Listo? ¿Qué pasa si le resto su parte entera? Pues, ¿qué pasa? Mire que le estoy quitando la parte entera que tenga que ese número, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues si le estoy quitando la parte entera que tiene el número, pues sería lo que hizo que se sumara n, ¿no? Es decir, estas dos, parte entera de x y aquí está parte entera de x por acá, ¿no? De esta row. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo resto estas cantidades, entonces estoy viendo lo que es del 0, ¿no? Todo está, recuerden que siempre hay un visor acá, ¿no? Si yo tomo x, parte entera de x más n, y le quito parte entera de x, ¿sí? Entonces mire que es una resta de enteros, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tengo, esto es, no sé, un W, y esto es un W, ¿qué? Esto es un K, ¿no? Ejemplo, ¿sí? Tengo K menos W, ¿listo? Y K menos W pues tiene que ser exactamente ¿quién? Entonces aquí lo que se hizo es que se tomó ¿qué? De referencia x más n, ¿no? O aquí hay un radio de n, ¿no? Entonces aquí viéndolo así como un compás acá. Se tomó que un centro aquí en x y radio de x más n, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, si usted resta dos cantidades, pues obtiene que n que está ahí, ¿no? ¿Listo? Y pues sí, esta proposición tiene sentido, ¿no? ¿Listo? Entonces acá la dejo otra vez como proposición. Entonces, piso de x más n es igual a ¿quién? Piso de x más n para n que pertenece aquí a los enteros, dado x real. ¿Listo? Bien. Y la otra proposición es esta, ¿no? Cómo relaciona uno piso de x más techo x. Y eso tiene sus cosas importantes. Bien. Bueno. Y bueno, esto es como para más o menos hacer un comentario, ¿no? Por ejemplo, aquí ya, si ya uno empieza a componer, aparecen estas cosas que está aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, coseno de x, ¿no? ¿Qué sería el piso de coseno de x, ¿no? Entonces, usted empieza a mirar. Solo en la parte positiva, ¿no? Pero voy a tomar aquí una parte negativa, un pedazo negativo también.
y aquí estaría parte negativa, otra parte positiva, y así sucesivamente, y aquí hago otro pedacito aquí negativo. Listo. Y así sucesivamente, ¿no? Que estaría haciendo parte entera de coseno de x, por ejemplo. Perdón, piso de coseno de x, ¿no? Piso de coseno de x lo que hace, bueno, si yo estoy tomando aquí números reales, ¿qué pasa? Pues estos números están entre 0 y 1, ¿no? En particular aquí en 0, ¿sí? Pues, entonces me vale ¿qué? Coseno de x me vale 1, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, por ejemplo, cuando x vale 0, coseno de 0 vale 1, parte entera de 1 da 1. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo 1. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con estos números? Cuando estoy avanzando de 0 pi medios, la salida del coseno es un número entre 0 y 1, ¿no? Entonces me está ofreciendo que es 0, ¿no? Entonces aquí tapo, aquí esto no está, ¿sí? Aquí no se toma. Entonces aquí tomo ¿qué? Aquí hueco y tomo esta que está aquí hasta dónde. ¿Qué? Coseno de pi medios da 0, ¿no? Entonces parte entera de 0 pues es el mismo. Entonces si la tomo acá. Listo. Entonces esto está abierto porque aquí va 1 y tomo acá. Ahora, ¿qué pasa aquí? Me ofrece valores que son de ¿qué? Hasta menos 1. Esto es menos 1. Y esto es 1. ¿Y qué ocurre? Pues, ¿sí? Otra vez me ofrece números decimales que van hasta dónde. ¿Y quién sería el menor entero que es mayor o igual que? El mayor entero que es menor o igual que. Ok. Entonces sería menos 1, ¿no? Entonces, ¿observen qué? De pi medios a pi, vamos a tener esto. Entonces, que vale menos 1. Porque repito, cualquier número entre, por ejemplo, menos 0,3, menos 0,4, para su piso es menos 1. ¿Y qué pasa acá de nuevo? ¿Sí? Entonces aquí, ¿sí? Aquí pues también grafico de esta manera. Aquí también grafico de esta manera. Entonces aquí empiezo de acá y termino aquí, ¿no? Listo. Y aquí, ¿qué pasa? Pues otra vez son números entre 0 y 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí hago un hueco. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, vean jóvenes que son formas, y pues algunos de ustedes estudian esas cosas, por ejemplo en ingeniería, ustedes pueden que a veces es crear funciones que tengan como escalones, ¿no? Pues eso es un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y pues ahí, bueno, ahí tienen ya más herramientas, más funciones para estudiar, pero igual no es mi interés o no es mi idea para estar preguntando de una vez en el parcial esto, pero sepan que por ahí más adelante puede aparecer, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces vamos a revisar acá en GeoGebra rápidamente. Entonces, aquí GeoGebra lo llama piso de X. Por eso no lo quiero llamar de parte entera, porque pues parte entera no la usa aquí GeoGebra. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, si este trabaja un número en 0 y 1, pues esto es 0, ¿no? Si trabaja un número entre 1 y 2, ¿qué pasa? Pues el mayor entero, que es menor o igual que x, pues es 1. Y así, mira, ahí forma una escalera, ¿no? ¿Qué pasa si trabajo con un número entre, 0 entre menos 1 y 0? Pues parte entera es menos 1. Esto sería menos 2, etc. Es una escalera, ¿no? ¿Sí? El techo de x sería este, ¿no? Entonces toma acá g de x y lo defino como f de x más 1. ¿Listo? Entonces noten que un número entre 0 y 1, pues el techo ¿quién es? 1. Un número entre 1 y 2, el techo es 2, y así sucesivamente. Entonces no tenéis las relaciones. Eso es lo que se llama, pero entonces GeoGebra no lo tiene como techo, ¿no? Roof de x, no creo que lo tenga, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues no lo tiene, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes el piso de x. Entonces, claro, pues GeoGebra le está pidiendo el favor que sepa propiedades de estas cosas, ¿no? Y ya para terminar, pues, oculto estas dos y trabajo con qué? H de x igual aquí en piso flu de
coseno de x. Y listo, jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí tiene, y voy a hacer aquí coseno de x. Voy a hacer aquí puntilladito para que no se propiedades. Que no, sí. Entonces, para que vean lo que estaba diciendo acá, entonces esto aquí 0, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1. ¿Listo? Bien. Bueno, jóvenes, y eso es debido a que a esa propiedad. Y bueno, con eso pues ahí tenemos ya herramientas. Espero que esta guía les sirva no solamente para lo del primer parcial, pues obviamente hay cosas que no estoy interesado en preguntar de una vez, pero por favor jóvenes vayan estudiándolas porque requieren reflexión, ¿sí? Requieren una reflexión de su parte, ¿sí? Requieren esto, pues estar estudiando, ¿no? Muy agradecido y muchas gracias.